considerando Amós capítulo 5, del versículo 1 al versículo 17, donde el profeta Amós hace un llamado urgente al arrepentimiento. Invita a la nación de Israel a abandonar esa religiosidad vana que venían practicando y buscar a Dios. Este capítulo 5, recordemos brevemente, versículos 1 al 17, lo dividimos en 5 secciones. La primera, que va del versículo 1 al 3, el lamento de Amós sobre Israel, que en realidad pues es el lamento de Dios a través de Amós. Y al final de esta sección, que considerábamos hace 15 días estas dos partecitas juntas, versículos 16 y 17, el lamento de Israel. Un lamento no por arrepentimiento genuino, sino por el castigo que vendría. Entonces esta sección comienza con un lamento que proviene del cielo y termina con un lamento desde la tierra. Tristemente, nos enseña que el lamento de Dios por causa de Israel, el dolor de Dios ante el no arrepentimiento de esta nación, no los condujo finalmente a buscar a Dios, sino a un endurecimiento mayor. Decíamos que eso es un quiasmo, una figura literaria donde el autor comienza con una idea y termina con la misma idea, y en la mitad trabaja el tema central. ¿Cuál es el tema central de esta sección, que va desde el versículo 4 hasta el versículo 15? Bueno, es el llamado a buscar a Dios, porque solo en Dios se encuentra la vida. Pero ese llamado Amós lo hace a través de 3 contrastes. El primero de esos contrastes que vamos a considerar hoy está en los versículos 4 al 6, y es el contraste entre Dios y los altares, donde ellos adoraban. El segundo contraste, que vamos a considerar dentro de 8 días, va de los versículos 7 al versículo 10, y es el contraste entre el hombre y Dios. El hombre pecador y el Dios santo, justo, el Dios, como nos enseñaba Carlos ahora en la mañana, que lo llena todo en todo. Y el tercer contraste, versículos 11 al 15, que consideraremos dentro de 15 días, es el contraste entre los israelitas impíos y los israelitas piadosos. Entre el Israel nominal, los que eran israelitas de nombre, los que pertenecían al pacto que Dios había hecho con Israel, pero solo de una manera externa, de profesión únicamente, y los verdaderos israelitas que pertenecían a Dios de corazón, que eran el verdadero pueblo de Dios. Repito, esos 3 contrastes que nos presenta Amós es para desenmascarar la hipocresía religiosa de Israel y para empujarlos a que busquen la vida espiritual donde verdaderamente se encuentran. Vamos entonces a considerar en esta mañana los versículos 4 al 6, el primer contraste. El contraste entre Dios y los altares. El título para este sermón es un llamado urgente a buscar a Dios y no a los altares. Religión vacía versus relación viva. Casi me deja sin sermón, Carlos. No nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a enseñar. Los hermanos que preparan la reflexión de la Santa Cena, ellos buscan el texto, el tema que quieren tratar, pero va muy relacionado a lo que él estaba diciendo esta mañana, del vacío que hay en nosotros. Y el punto de Amós es este: ese vacío tratamos de llenarlo a través de la religión.
una religión que simplemente es vacía. Pero la invitación de Amós es a establecer una relación viva con Dios, porque solo Dios es fuente de vida. Y eso nos debe ayudar a pensar en algo, a meditar en la tragedia del hipócrita religioso. La tragedia del hipócrita religioso es que aunque tiene una religión, esa religión es vacía, y él, con toda su práctica religiosa, al final, ¿cómo está? Vacío, y aún peor, con una frustración gigantesca. Otra vez, Amós, en estos 3 versículos que vamos a considerar hoy, nos provee una estructura quiásmica, otra vez, una estructura donde lo primero va conectado con lo último. Y es que recordemos que Amós es un genio de la literatura, es el gran poeta dentro de los profetas del Antiguo Testamento. Veamos esos 3 versículos aquí en la estructura. Que noten entonces esa estructura que se llama un quiasmo. Yo les decía hace unas semanas que el nombre popular del quiasmo es un sándwich. El sándwich lleva tapa de pan y tapa de pan, y en la mitad va el grueso, la carne. Este es un quiasmo bien complejo, porque noten las líneas cómo están alineadas ahí. Dice así el versículo, de los versículos 4 al 6, esta es la traducción que yo hice. Porque así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y vivid, y no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, tampoco paséis por Berseba, porque Gilgal ciertamente será llevada cautiva, y Betel llegará a ser por desgracia. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José, que devore a Betel sin que haya quien lo apague. El texto comienza con un llamado, porque así dice Jehová a la casa de Israel. Termina con una advertencia: no sea que acometa como fuego a la casa de José, que devore a Betel, y sin que haya quien lo apague. El mensaje empieza ahí entonces, arriba y abajo. Notan que es el mismo mensaje: buscadme y vivid. Y abajo, buscad a Jehová y vivid. ¿Cuál es la diferencia? En la primera parte, allá en el versículo 4, está en primera persona, es Dios mismo hablando: buscadme y vivid. En la última parte aparece en tercera persona, es el profeta clamando: buscad a Jehová y vivid. Pero dice básicamente lo mismo. Luego viene en escalera de descenso el nombre de 3 altares célebres para Israel, siempre acompañado con un rotundo no. Vean: no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, tampoco paséis por Berseba. 3 altares: Betel, Gilgal y Berseba. Y en los 3 casos, ¿Dios qué les dice a ellos? No vayan allá, no busquen esos altares, ¿cierto? Y luego viene el resultado, o la razón por la cual no deben ir a esos altares: porque Gilgal ciertamente será llevada cautiva, y Betel llegará a ser por desgracia. Noten esto: está buscadme y vivid arriba, y luego dice: no busquéis a Betel, y abajo está buscad y vivid, y encima Betel llegará a ser por desgracia. Entonces la línea 2 corresponde con la línea 5 en este caso, y no vayáis a Gilgal luego se corresponde con porque Gilgal ciertamente será llevada cautiva. Amós no pone una consecuencia sobre Berseba, no dice qué va a pasar con Berseba. Creo que simplemente es para no perder el equilibrio poético, porque así entonces el quiasmo queda perfecto. Notan cómo se arma un arco ahí en las ideas que Amós está transmitiendo. Entonces, la estrofa comienza y termina con un grito de esperanza: busquen a Jehová, búsquenme para que vivan. Y en medio tenemos 7 líneas que enumeran los altares históricos de Israel, en una escalera de subida y de bajada. En la subida se nombra uno a uno los 3 altares, con un mandato negativo de parte de Dios: no vayan allá. Y en la bajada se anuncia la destrucción de esos altares. Al final de la estrofa encontramos una severa advertencia presentando la destrucción tanto de los altares como de aquellos que adoraron en esos altares. Amós es un genio de la literatura. Es más, en estos versículos inmersos hay juegos de palabras que solo se pueden notar en el hebreo. El término Gilgal, Amós lo va a hacer sonar o rimar con términos que significan cautiverio. En el hebreo, lo que tenemos nosotros como el destierro de Gilgal, o Gilgal ciertamente será llevada al cautiverio, en hebreo suena así: Hagilgal galó yigle.
hay un juego sonoro ahí con las letras, con las consonantes G y L. Y además, Amós hace que rime también el nombre de Betel con lo que le va a pasar a Betel. Betel, que literalmente significa en hebreo casa de Dios, al final se va a convertir en Bet Abel, o sea, en la casa de destrucción. Son unos juegos de palabras increíbles, hermanos. Pero ¿saben qué? Amós, como gran poeta, usa toda esta forma poética maravillosa como un punto de apoyo para transmitir un mensaje. O sea, Amós utiliza la forma en función del fondo. Cualquier persona que sepa de poesía sabe que la poesía comunica no solo con lo que dice, sino con el arreglo que se le da. Pero alguien que sepa de poesía sabe que simplemente el arreglo poético debe promover el mensaje. O sea, el poeta no espera que la gente diga, uy, ¿cómo estructuró esto? ¿Qué quiasmo el que tiene Amós? Quedé sorprendido. No, utiliza todo ese arreglo poético para que el mensaje profundice, entre en esos oídos que en este momento estaban tapados. Siendo profeta del Altísimo, Amós comprende entonces que los medios son medios y no fines. O sea, utiliza el arreglo poético para que su mensaje sea atractivo y pueda ser recibido y penetrar en los oídos de sus oyentes. De manera que Amós usa los medios como medios para obtener los fines deseados. Y hermanos, ¿saben qué? Precisamente ese es el mensaje de Amós en esta sección. El mensaje de Amós para los israelitas es que ellos se perdieron porque hicieron de los altares el centro, por no decir el todo, de su religiosidad. Que irónicamente los alejaron de Dios. O sea, ¿cuál fue el problema de los israelitas? Confundieron los medios con los fines. Confundieron los altares y no entendieron que eran medios para encontrar a Dios y los hicieron el fin de su vida religiosa, el todo de su religión. El fin de los altares, ¿cuál era? Conducirlos a Dios, llevarlos a Dios. Pero ellos se quedaron con los medios, lo hicieron un fin y al final se quedaron sin Dios, sin Dios. Aquello que era bueno, los altares eran buenos porque Dios mismo los proveyó. Dios mismo fue el que les ordenó a Israel construir altar y sacrificar allá animales para el perdón de los pecados. Aquello que era bueno, que incluso fue mandado por Dios, se había convertido en algo perverso e incluso en un instrumento de iniquidad. Lugares que propiciaban y ocultaban el pecado de los israelitas contra los israelitas, como tuvimos ocasión de ver en capítulo 2 y capítulo 3. Pecaban contra el prójimo, pero religiosamente iban a los altares. Dios repudia ese tipo de religiosidad. ¿Saben qué? El ser humano, usted y yo, el ser humano tiene una capacidad increíble de convertir lo bueno en malo. Aún las cosas buenas que Dios nos provee, como en el caso de los israelitas, los altares se convirtieron en algo mal. Dejaron de cumplir su propósito. Y por eso en este pasaje Dios les dice: sus altares van a ser destruidos. Volvamos al capítulo 4, versículo 4, donde Amós comenzó este mensaje duro contra los altares, contra los lugares de adoración de los israelitas. Y recordemos lo que vimos allá. Amós 4:4 dice: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tercer día, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor Jehová. Allá veíamos que esto era una ironía divina. O sea, Dios les dice: vayan a Betel. Pero claramente el texto pone delante nuestro el hecho de que Dios le está diciendo: vayan a Betel, pero vayan porque eso es lo que ustedes quieren hacer.
sigan haciendo eso, pero cada vez que vayan a los altares, cada vez que practiquen su religiosidad, cada vez que canten, cada vez que ofrenden, ¿saben qué están haciendo ustedes? Es aumentando el pecado y trayendo más juicios sobre sus cabezas. Allá en Amós capítulo 4, versículos 4 y 5, eso fue una ironía, pero ahora en nuestro texto, en el capítulo 5, versículo 4, se expresa clara y contundentemente el mensaje de Dios. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 4 y 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme, viviréis. Versículo 5, mire que esto ya no es una ironía, esto ya es dicho directamente a los israelitas. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Si no entendieron la ironía del capítulo 4, entonces aquí Dios habla de manera clara y directa. Hay un mandato negativo, hay una prohibición rotunda de parte de Dios. No vayan a esos altares. Yo lo mandé, sí. Pero ahora tengo que decirles algo: dejen de ir a esos altares. Dice un comentarista, la implicación lógica es que sus santuarios, por tradicionales y venerables que sean, ya no buscan al Señor, o por sincretismo religioso, por una vida de injusticia. Esos santuarios han perdido su función. Aunque Betel y Berseba tengan recuerdos de los patriarcas y Gilgal recuerde la conquista de la tierra, si en esos santuarios no se encuentra el Señor, tampoco podrán salvarse los hombres. Antes, quienes adoren allí compartirán el destierro y la destrucción con sus altares. Perdieron la función los altares y Dios dice: ya no vuelvan allá, no vayan allá. Debemos tratar de entender el impacto que estas palabras generaron en esos israelitas. Metámonos en el contexto allá del siglo VIII, metámonos en los zapatos de los israelitas que estaban escuchando a Amós. ¿Cómo sonó esto en la mente de ellos? ¿Saben qué pensaban los israelitas? Pensaban que el lugar de encuentro con Dios era el altar. ¿Sí o no? Si usted le decía a un israelita contemporáneo en esa época: vamos a encontrarnos con Dios, vamos a adorar a Dios, ¿para dónde arrancaban? A los altares. De hecho, toda la religiosidad de Israel giraba en torno a esos lugares sagrados. Allí era donde se ofrecían sacrificios por los pecados. O sea, dejar de ir a los altares en la mentalidad de los israelitas era quedarse sin ningún sacrificio por los pecados, quedarse sin perdón de pecados. ¿Y qué les está diciendo Dios a través de Amós? No vayan más a los altares, no vayan más allá. Cuando Dios, por boca de Amós, les dice que no vayan a esos santuarios, entonces la pregunta que surgía en la mente de ellos era esta: ¿y entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar con Dios? Es que Dios está allá, Dios está en esos altares, Dios está en esos santuarios. Y me estás diciendo, Amós, me estás diciendo que no vayas a altar, entonces ¿dónde me encuentro con Dios? Me estás dejando sin nada, sin piso, sin religión. Es más, las palabras de Jehová en el versículo 4, buscadme y vivid, comienzan con una invitación de buscarlo a Él, a Dios. Pero otra vez, ¿cómo entendieron los israelitas esas palabras? Leamos en esa primera parte del versículo 4, esa parte final del versículo 4. Dios les dice: búsquenme para que vivan. Usted es un israelita del siglo VIII, escucha que Amós dice: búsquenme y viva. ¿Usted qué hace? ¿Ya te entendíamos? Nos vemos más tarde, me voy para el altar. Esa era la concepción religiosa de estos israelitas. Automáticamente para ellos buscar a Dios significaba ir al altar. Así que aquel grito esperanzador de buscarme y vivir se convirtió en algo confuso para los israelitas. Buscar a Dios para vivir, pero no puedo ir a los altares. No te entiendo, Amós. ¿Qué me estás diciendo, Amós? Estoy totalmente confundido. Así sonaron estas palabras en la mente de aquellos israelitas. Dice otro comentarista: de repente,
En medio del luto resuena un grito de esperanza. El luto de los primeros versículos 1 al 3 que consideramos hace 15 días, declaró a Israel muerto. Era una mujer tirada en el suelo muerta, que nadie la podía revivir. Entonces en ese contexto dice este comentarista, de repente, en medio del luto resuena un grito de esperanza. Buscadme y viviréis. La vida, lo más apetecible, lo que parecía perdido se halla de nuevo al alcance de la mano. La doncella Israel podrá encontrar a alguien que la levante, que resucite a sus hombres muertos, porque es la oferta de Dios. Búsquenme y vivan. Pero la promesa viviréis va precedida de una condición: buscarme, buscar a Dios. Condición, dice este comentarista, condición que se presta a ser malentendida, porque el pueblo piensa que solo hay un sitio donde buscar a Dios e interesarse por Él: los santuarios. Y Dios rechaza de antemano esos santuarios, aclarando que Él, Dios, no está ni en Betel, ni en Gilgal, ni en Berseba. Esos santuarios no son lugares de Dios, son lugares de castigo. Aún suponiendo que el pueblo se convierta y viva, los santuarios están condenados a la muerte de forma irremediable. Entonces, otra vez la pregunta en la mente de estos israelitas es: ¿dónde buscar a Dios para que yo me interese por Él y Él se interese por mí? ¿Usted se está haciendo esa pregunta? ¿Dónde encuentro a Dios? Carlos nos hablaba de la vanidad, de la vaciedad que llena nuestra vida. Un vacío llena nuestra vida. La pregunta es: ¿dónde entonces puedo llenar ese vacío? ¿Cuál es ese lugar? Recordemos además que en los primeros versos de este capítulo, el profeta nos presentó a Israel como una mujer postrada en tierra, en realidad muerta, porque sus hombres de guerra fueron derrotados. Así que el mensaje de los versículos 4 al 6 son proclamados a un cadáver que ni siquiera puede oír. ¿A quién le está diciendo Amós: busca y viviréis? Al pueblo que escribió los versículos anteriores. Un muerto. Vaya y hable un muerto. Vive. El muerto ni siquiera oye. No obstante, esas palabras son un asomo de esperanza, pues precisamente es el mensaje de acerca de cómo recobrar la vida. ¿Cómo un muerto puede recobrar la vida? ¿Cómo un muerto puede llegar a la vida? Un milagro de Jesús alumbra un poco lo que encontramos aquí. Miren en sus Biblias, Juan capítulo 11, versículos 38 al 44. Juan 11, 38 al 44. Este milagro ayuda a ilustrar lo que Amós está diciendo, lo que está pasando allá en el contexto de Amós. Juan 11, 38 al 44, leo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Recuerdan quién estaba allá? Lázaro, ¿cierto? Lázaro hedía ya. Era de 4 días, ya olía mal, pero además habían puesto una piedra gigantesca allá. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, por supuesto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. ¿Qué locura la que está diciendo que se sea? Bueno, lo que Amós dice es una locura. Amós está diciendo al muerto: busca a Jehová para que vivas. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y mire la ironía de la orden: Lázaro, ven fuera. ¿Notan la ironía de la orden? ¿A quién le está diciendo Jesús: Lázaro, ven fuera? A un muerto de 4 días. El muerto no puede oír, pero es la orden de Cristo al muerto.
Increíblemente, el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Qué palabra poderosa la de Jesús, ¿no? Que produce lo que manda. El muerto no tenía poder para levantarse y pararse, estaba muerto. Pero cuando Jesús le dice a un muerto, párate, levántate, ven, el muerto se levanta. Aquel muerto volvió a la vida, en este caso, simplemente una vida física, porque fue una resurrección física la que Jesús obró allá. Pero nos ayuda a ilustrar lo que está sucediendo en el caso de Amós. El muerto al que le predicamos experimenta otro tipo de muerte, no es una muerte física. ¿Qué tipo de muerte tiene este Israel al que Amós le está predicando? Es muerte espiritual. La condición en la que nacemos todos los seres humanos. Pero en uno y en otro caso, el único que puede traer a los muertos a la vida, ¿quién es? Dios. Dios. No la religión, no los altares, no los hombres, solo Dios. La resurrección física o espiritual es de tal calibre que solo el poder de Dios puede realizarla. Es algo que está fuera del alcance del ser humano. ¿Y cuánto más cuando el ser humano está muerto? Muerto espiritualmente. Lo lamentable, queridos hermanos y amigos, es que ya que nosotros pensamos que el estado del hombre no es tan grave, no pensamos en que el hombre está muerto espiritualmente, sino que es que solo tiene un defectico. Está malherido, pero todavía tiene fuerzas en sí mismo. Ya que nosotros pensamos de esa manera, de nosotros mismos, las soluciones que buscamos para la condición del ser humano son ridículas e insuficientes. ¿Qué tal Jesús le hubiera dicho a Marta, Marta, ven y tráeme un acetaminofén para la sal? Eso no se curaba con un acetaminofén. Eso no se curaba con ritos. Eso no se curaba con religión. Necesitaba el poder creador de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro pasaje, Amós nos muestra uno de esos remedios caseros. Uno de esos remedios humanos que nosotros usamos para intentar traer vida espiritual a los muertos espirituales. ¿Sabe cuál es ese remedio casero que utilizamos? La religión. ¿La religión? Esa es la denuncia de Amós allá. Está hablando de los altares, que eran los altares, la religión de Israel. Y ellos pensaban que la religión, que los altares les podían dar vida espiritual. Otro caso bíblico que ilustra lo que Amós nos enseña en este pasaje es la famosa visión que recibió Ezequiel acerca del valle de los huesos secos. ¿Lo han leído? Allá en el profeta Ezequiel capítulo 37. Observemos únicamente los versículos 9 al 14. Léase todo el texto en su casa, pero detengámonos en esta mañana en Ezequiel 37, versículos 9 al 14, como otra ilustración de lo que Amós está haciendo. El ministerio de los profetas era impresionante, como el ministerio del predicador hoy en día. Predicarle a muertos y decirle busquen a Dios, a muertos. La esperanza no puede estar puesta en el hombre, tiene que estar puesta en ¿quién? En Dios que resucita a los muertos. Ezequiel 37, 9. Y me dijo, Dios le dice a Ezequiel, profetiza al espíritu, y espíritu debería estar ahí con mayúscula. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, debería estar en mayúscula porque es el espíritu de Dios, por lo que va a suceder, es claro eso. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué? Vivirán. Increíble, ¿no? Muertos, muertos. ¿Y quién es el único que les puede dar vida? El Espíritu de Dios. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de
Israel. Lo interesante es que Ezequiel también le está hablando a un Israel muerto, pero este Israel al que Ezequiel le habla es el Israel que estaba en el cautiverio, o sea que lo que Amós había denunciado ya había sucedido. Ese Israel ya estaba desterrado, sus altares ya estaban destruidos, pero ahora le está dando Dios esperanza a Israel. Sigue diciendo el texto, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esa es la condición exacta en la que Dios quiere encontrar al hombre, en la que te quiere encontrar a ti y a mí, cuando reconocemos que estamos sin esperanza, secos, muertos y no podemos hacer nada. Ahí es donde Dios está obrando, ahí es donde se opera el milagro del nuevo nacimiento. Cuando Israel reconoce eso, cuando Israel reconozca eso, entonces Dios les dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestras sepulturas, pueblo mío. Eso no lo puede hacer el hombre. El hombre puede reformar la conducta, el hombre puede imponer reglas, el hombre puede crear una religión que otros sigan. Eso cualquiera lo puede hacer, un muerto lo puede hacer. Pero tener vida espiritual, eso solo Dios lo hace. Cuando eso llega a una vida, es claro que fue Dios, que fue el poder de Dios. Y termina diciendo Ezequiel, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La religión no trae reposo. La religión trae fatiga, trae cansancio, porque es un muerto tratando de hacer lo que los vivos, y solo los vivos pueden hacer. Pero cuando Dios trae vida nueva, eso nos va a traer reposo, tranquilidad, sosiego en nuestras almas. Aquí Ezequiel nos recuerda que solo Dios, por medio de su espíritu, tiene el poder de traer vida a los muertos. En ese sentido, entonces, el mandato divino a Israel, buscadme para que viváis, aunque demanda una respuesta de parte de ellos, no espera que lo hagan en sus fuerzas. Repito, el mandato de Dios a Israel por boca de Amós, buscadme para que viváis, está esperando una respuesta de ellos, pero no que lo hagan en sus fuerzas, porque Israel está muerto. En realidad, esa invitación es para empujarlos al reconocimiento de que solo Dios, y solo Dios, les puede dar vida, porque Dios mismo es la vida. Aún más, queridos hermanos, aún más, esto significa que Dios provee la vida espiritual donde no la hay, pero también que Él sustenta la vida que ya nos ha provisto. ¿Sí me hago entender? No solo es que Él nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sino que Él es el que se encarga de sustentar nuestra vida espiritual, paso a paso, momento a momento. Si es necio esperar que un muerto vuelva a la vida por sus propios medios, ¿cuánto más lo es que alguien que ya tiene vida espiritual pretenda mantenerla por sus propias fuerzas, por sus propios medios, por medios carnales o físicos, como los altares a los que acudían los israelitas? ¿Qué necesidad, no? Yo era un muerto, me trajo a vida, Dios me da vida y ahora yo quiero mantener mi vida. Quiero utilizar medios físicos, carnales, por muy loables que sean. Eso es necio. De manera que aquí, precisamente, es donde encontramos el gran dilema que Dios coloca frente a Israel. Buscar. Aquí, dice un comentarista, es una palabra preñada de sentido, o sea, cargada de sentido. Buscar a Dios. Indica, buscar, indica dirección, concentración, tarea, esfuerzo, algo que se hace una y otra vez, se repite. Y en el caso presente, tiene además la urgencia de la elección. Una decisión que Israel no puede evitar. Sus santuarios favoritos o el Señor.
No hay término medio. O buscas a Dios o buscas los altares. O buscas a Dios, fuente de agua viva, o estás practicando tu propia religión, lo estás buscando por tus propios medios y vas a cosechar lo que siembres. Meditemos más en estas palabras y contextualicémoslas. Pongámonos en el contexto nuestro. Traigamos ese mensaje, vamos, y coloquémoslo en las palabras y en lo que es nuestra práctica religiosa. Hazte esta pregunta y respóndela honestamente, no la vamos a responder con voz alta. ¿Dónde encuentras a Dios? Tú. Ya sabemos lo que hacían los israelitas, ¿no? Buscaba a Jehová y salieron corriendo a los altares. Y Dios dice, no vayan a los altares. La pregunta para ti es, ¿dónde tú buscas a Dios? ¿Dónde te puedes encontrar con Dios? ¿Saben qué me temo? Que nuestra respuesta no está muy lejos de lo que pensaban aquellos religiosos israelitas. Si tu respuesta fue algo así como en la iglesia, gracias Mabel, en el templo, en los lugares religiosos, Semana Santa, donde haya procesiones, allá es donde está Dios, donde hay ruido religioso, hay mucha actividad religiosa. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde está la gente piadosa? ¿Dónde está la gente santa? Pues tengo que decirte algo. Caíste en la misma trampa en la que cayeron los israelitas. Trágicamente somos iguales que aquellos hipócritas religiosos del siglo VIII antes de Cristo. Entonces necesitamos recordar esta verdad bíblica. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que le dice a Dios: yo soy un muerto, no puedo hacer nada, necesito que tú me des vida. O como dice este otro texto, el anterior era Isaías 66, 1 y 2, para quienes están anotando. Y ahora escuchen esto: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo, hablándole a los griegos en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Pero nuestro Señor Jesucristo lo expresó más claramente. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, le dice a los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, sobre el espíritu y sobre la palabra. Sin el espíritu y sin la palabra no hay vida espiritual, no hay verdadera adoración. Todo simplemente es una mímica espiritual. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 21 al 24. Responde sinceramente esta otra pregunta: ¿qué te ha dejado la religión? Seguramente un vacío más grande que el que tenías cuando intentaste buscar y encontrar a Dios por ese medio. ¿Acaso no es la religión una de las principales fuentes de frustración en los seres humanos? No importa si fue por la vía del emocionalismo ardiente o si fue por la vía del intelectualismo frío.
El resultado siempre es el mismo. Vidas hechas pedazos, llenas de dolor y frustración. Incluso ahora echándole la culpa a Dios. Porque fui a buscar a Dios en la iglesia, en la religión, y salí peor. ¿Acaso Dios no instituyó eso, la religión? Nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde radica el problema? ¿Saben cuál es el problema? Hicimos de los medios fines. La religión se convirtió en el fin y no en el medio para buscar a Dios. Usamos la religión para alcanzar nuestras metas: salud, prosperidad, buena reputación, la aceptación de Dios, la admiración de los demás, etc. Ese fue el problema de Israel y sigue siendo el problema del hombre moderno. Dice otro comentarista: la religión había sustituido a Dios en Israel. Ellos abandonaron a Dios, pero continuaron siendo religiosos. Ellos iban a los templos, pero no adoraban al Dios vivo. Ellos cantaban sus canciones sagradas, pero no tenían comunión con Dios. Ellos oían a sus profetas, pero no escuchaban la voz de Dios. Eso es lo que nos deja la religión. Pero ahondemos un poco más, ¿les parece? En lo que Amós nos quiere enseñar. Tenemos que hurgar el corazón, porque es que esto está arraigado, esto está muy metido en nosotros. Si cada vez que vienes a la iglesia sales con el mismo vacío, ¿dónde se encuentra el problema? A la iglesia, en el predicador, en el lugar, etcétera, ¿cierto? Si cuando vienes a adorar no encuentras a Dios porque te distraes o te aburres, ¿cuál será el problema? La adoración, los instrumentos. ¿Cuál será el problema si no encuentras a Dios? Espero que entiendas que el problema está en ti. Y espero que entiendas que el problema es que hacemos de la religión un fin y no un medio. Estamos buscando nuestros propios intereses. Estamos buscando a Dios en la religión que yo me ideé, que yo me armé. Y claro, como no tenemos lo que buscamos, entonces le vamos a echar la culpa a todo, a los demás e incluso a Dios. Claro, hay mucha falsa religión. Déjenme aclarar, ¿no? Estoy hablando que toda religión lleva al cielo. Por ahí hay un dicho que dice: toda religión lleva a Dios. Mentira. O bueno, ¿verdad? Toda religión lleva a Dios, dijo alguien. Claro que sí. Toda religión lleva a Dios en juicio. Solo la religión bíblica, la religión pura y sin mácula, que se basa en el sacrificio de Cristo, nos lleva a Dios para salvación. Claro, hay mucho engaño, hay mucha falsa religión, pero estamos hablando de contextos donde se practica la religión bíblica, lo que Dios manda. Si hacemos de eso nuestro fin y no un medio, entonces vamos a quedar totalmente vacíos. Pero también el problema se encuentra en lo que podemos llamar la oferta religiosa. Hoy hay oferta religiosa para todos los gustos, ¿no? Para todos, de todos los colores y sabores. Es decir, la forma como cada iglesia estructura el culto, lo que ofrecen los hombres como respuesta a su necesidad espiritual. Un culto centrado en el hombre siempre tenderá a buscar agradar al ojo, al hombre, y no alimentar el alma. Y eso normalmente se hace por medio de un ambiente artificial que procura encender las emociones hacia Dios por medios carnales, o que procuran exaltar el ego del hombre por medio de reglas humanas. Cualquiera de esos dos vías. Siempre es el centro, el hombre, ¿no? Hay iglesias que su centro es las emociones. Entonces hay todo un ambiente artificial para encender las emociones. La gente dice: es que necesito que me motiven para adorar. No, si no llegaste motivado a orar, no adores. Acá no estamos para motivarte. Tú tienes que estar motivado por tu relación personal con Dios. Debes anhelar el día del Señor para venir a adorar con tus hermanos, porque estás en comunión con Dios. Pero entonces las iglesias emocionalistas quieren encender las pasiones.
Pero por otro lado, hay las iglesias que también centradas en el hombre ponen reglas para que los hombres cumplan, y cuando cumplen esas reglas se sienten satisfechos y en conexión con Dios. Otra vez, centrados en el hombre, centrados en los medios, no centrados en los fines. Aunque son dos caminos diferentes, tienen la misma base, el hombrecentrismo, y conducen al mismo fin, una vida espiritual artificial. Si es producto de las artimañas humanas, de las estrategias humanas, eso es artificial, hermanos. Parece que hay vida espiritual, pero no es así. Los unos piensan que están vivos espiritualmente porque les movieron las emociones. ¿Es el espíritu? Ahora sí siento el espíritu, tengo el espíritu. Pero los otros piensan lo mismo porque les pusieron un estándar que lograron alcanzar sin el poder del Espíritu Santo. Soy cristiano porque mira cómo me porto. Los unos piensan que están vivos espirituales porque sienten grandes cosas. Los otros creen que están vivos espiritualmente porque han obtenido grandes logros espirituales. Es lo mismo. Son dos extremos de lo mismo. En uno y en otro caso, insisto, se trata de la obra del hombre, no de la obra de Dios. No de la obra del Espíritu Santo. Y en los dos casos el resultado será el mismo. La destrucción de los altares, es decir, la destrucción de la falsa religión que nosotros edificamos. Mire cómo nos lo presentamos 5.5 y 5.6. Vea lo que pasa con esa religiosidad que había creado Israel. Amos 5.5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será ¿qué? Desechado. ¿Cuál es el resultado? Destrucción. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Nota que no solo los altares son destruidos, sino también los que adoraban en esos altares. Ese siempre va a ser el resultado de la religión humana. La hipocresía religiosa finalmente dejará vacíos a los hombres. La hipocresía religiosa finalmente dejará vacíos a los hombres. Así que la invitación de Dios por medio de Amos es profundamente espiritual y evidentemente no estaba asociado a algo físico, como un lugar o unos ritos específicos, aunque esos ritos mismos hubieran sido ordenados por Dios. No puede estar asociado a eso porque Dios le está diciendo, no vayan a los altares. Búsquenme para que vivan. No significa buscar algo físico. No significa buscar ritos. Esta invitación es para que cada uno de nosotros busquemos a Dios. Y es una invitación entonces que no podemos desechar. No a riesgo de nuestra propia alma. Dios mismo nos está invitando a que lo busquemos a Él, no a los altares, para que así vivamos. La vida ofrecida aquí no es una vida física. Esa vida física ya lo tenían los israelitas. Incluso físicamente ellos recuerdan, vivían en holgura. ¿A quién está denunciando? Vamos acá, a los ricos opulentos de Samaria, que maltrataban a los pobres. Así que Amós no les está ofreciendo vida física o prosperidad física. Lo que Amós está ofreciendo es vida espiritual que proviene de Dios. O digámoslo de una mejor manera, les está ofreciendo a Dios mismo. Porque Dios es vida. Esa es la vida abundante que Jesús ofreció a sus seguidores. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y escuchen esto, Jesús dice, yo, Jesús, he venido para que tengan vida, o sea, darnos vida, muertos nos da vida, y para que la tengan en abundancia. Vivos ahora, ¿qué nos da? Vida abundante. Si no tienes a Jesucristo, estás muerto. Necesitas a Jesucristo para estar vivo. Pero hay gente que tiene a Jesucristo, está vivo, pero vive una vida miserable.
Estoy hablando espiritualmente, no física ni económicamente. Hay cristianos que viven una vida miserable. ¿Dónde está esa vida abundante de la que habló Cristo acá? La vida cristiana vuelve una carga, algo inllevable, algo pesado. ¿Saben qué? Eso lo hace la religión, no lo hace Cristo. No dejes que la religiosidad vana te robe esta vida que Jesús ofrece en el Evangelio. Una vida de gozo y de verdadera satisfacción. Dios, dice un comentarista, Dios y no la religión debe ser el objetivo de nuestra búsqueda. Debemos buscar a Dios no para encontrar la prosperidad, la salud o el éxito, sino buscar a Dios por causa de Él mismo. Dios es el sumo bono. Dios es el sumo bien del hombre. El bien máximo. Lo que llena todo, como aprendíamos esta mañana. El salmista pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esta búsqueda debe ser con sinceridad y con sentido de urgencia. Dios mismo dijo: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué promesa? Búscalo. Búscalo. Busca a Dios. Busca a Dios incluso si Él mismo te ha dado la espalda. Porque Él dice acá: buscadme y viviréis. Busca a Dios si crees que Él ya no te mira con su favor. Porque Él dice acá: buscadme y viviréis. Busca a Dios si crees que has sido abandonado por Él. Porque Dios dice acá: buscadme y viviréis. Busca a Dios, aunque quizá la religión te haya defraudado. Porque Dios dice acá: buscadme y viviréis. Busquemos a Dios, porque sólo así podremos vivir, sólo así obtendremos la vida espiritual y sólo así podremos sustentar nuestra vida espiritual. Para terminar, consideremos dos preguntas que hace un comentarista. Él dice esto: primero, ¿qué es buscar al Señor? Responde. Buscar a Dios es volverse del pecado a Él, no solo para huir de las consecuencias del error, sino para deleitarse en Dios. Repito, ¿qué es buscar al Señor? Buscar a Dios es volverse del pecado a Él, no solo para huir de las consecuencias del error, sino para deleitarse en Dios, aquel que es la fuente de la vida. Déjame reinterpretar lo que dice este comentarista. ¿Cómo saber si he encontrado a Dios? Porque me estoy deleitando en Dios, porque estoy hallando satisfacción en Dios, porque ya nada tiene valor en mi vida aparte de Dios mismo. Segundo, ¿por qué debemos buscar al Señor? ¿Por qué debemos buscar al Señor? Porque solo en Él hay copiosa redención, solo en Él hay esperanza, solo Él puede dar vida, ningún otro puede socorrernos. El camino de la desobediencia es la calle de la muerte, pero en la ruta de la obediencia disfrutaremos vida abundante, superlativa, mayúscula, eterna. Los lugares sagrados pueden ser destruidos. Este lugar de reunión va a ser desbaratado. Vamos a hacer un salón abajo. Los lugares sagrados pueden ser destruidos cuando tuercen la verdad. Iglesias van y vienen. O también cuando se tornan en un fin en sí mismos. Perdieron el norte. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué somos iglesia? Para que la gente encuentre a Dios. Es para eso. Pero Dios siempre continuará siendo la fuente de vida. Siempre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. לחמד לחמה,